Bueno, ya sí, no tenemos a nadie en sala de espera por ahora. Vamos a ir admitiendo conforme vayan llegando a la sala, pero para hacerle honor a la puntualidad y respetando, por supuesto, que nuestra invitada en el día de la fecha ha sido más que puntual, ha estado muchísimo antes que nosotros. Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de los que se han conectado en esta tarde. En el nombre del Instituto de Derecho Penal y de su comisión directiva, agradecerles la participación a todos y, por supuesto, queremos agradecer la participación y que la doctora Laura Altamira haya aceptado la invitación de este instituto para esta videoconferencia sobre abuso sexual y discapacidad. Queríamos contarles que para quienes se suman por primera vez a las actividades del Instituto de Derecho Penal, nosotros hemos adoptado esta metodología de adaptarnos a esta emergencia sanitaria y poder utilizar las plataformas digitales para poder continuar con la capacitación permanente que nuestro instituto ha encarado desde el año pasado y que pretende hacerlo aún en este contexto. Voy a hacer una presentación simple de la doctora Altamira para luego darle la charla. Decir que además de ser una activa miembro del directorio del Foro de Abogados y participar en diversos institutos, es egresada de la Universidad Católica de Cuyo, directora del Instituto de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, secretaria académica del Instituto de Derecho y Discapacidad. Además tiene un posgrado en Psicología Jurídica Forense de la Universidad Católica de Cuyo y tiene un posgrado de Derecho de Discapacidad en la UBA y entre otros pergaminos que vamos a, si me permite doctora, omitir para comenzar con la disertación. Les pido que por favor mantengan silenciados los micrófonos. Llegado el momento, ustedes van a poder participar haciendo preguntas a través del chat. Y finalizada la exposición de la doctora, vamos a abrir los micrófonos conforme vayan solicitando la palabra para hacer preguntas o intercambiar ideas. Doctora, suya la charla. Bueno, muchas gracias, Nahuel. En primer lugar, agradecer esta generosa invitación porque en realidad que me invitaran a hablar de este tema en un instituto de derecho penal no es poca cosa. Agradecer infinitamente a la doctora Blanco, que bueno, ella fue la que hizo la convocatoria y me invitó, y agradecer a todos los miembros del instituto y a mi querido foro de abogados de la provincia de San Juan, que actualmente estoy de licencia en el directorio, pero bueno, es un lugar que siempre tengo en el corazón. Decirles que particularmente es muy importante que desde un instituto de derecho penal se aborde esta temática y que preste interés, porque el tema de discapacidad parece que siempre, en todos los ámbitos, lo dejamos en un lugar como a un costadito. Y a mí particularmente me llena de satisfacción que estas temáticas se entablen en distintos institutos, en distintos ámbitos del derecho, que no se circunscriban exclusivamente al de discapacidad. Yo siempre hago una introducción referida a cómo yo he ido evolucionando respecto de mi mirada hacia la discapacidad. Básicamente, creo que la mayoría de las personas que están en esta charla son abogados y nosotros en nuestra formación académica de grado en la universidad no tenemos ninguna materia específicamente que hable sobre discapacidad. Si alguno la tuvo, buenísimo, que se esté dando, yo no tengo conocimiento. Sí sé que a veces hay algunas cátedras de materias opcionales de algo sobre discapacidad, pero básicamente los que hemos estudiado sabemos que lo que vemos de discapacidad es, por un lado, en procesos de amparo, por un tema de salud, y los que tienen mi edad, que son grandes como yo, en un derecho civil 1, vimos lo que era el juicio de insanía, hoy restricción a la capacidad. Entonces, aquellas personas que nos dedicamos a estudiar esta rama del derecho, el 99,9% es porque en algún momento de nuestra vida tuvimos algún contacto o algo nos pasó
en el ámbito familiar o más cercano, y nos encontramos con este mundo de la discapacidad, que contábamos con la ventaja respecto de otros padres o de otras situaciones de ser abogados, pero indudablemente los conocimientos no los teníamos ni cuanto al aspecto jurídico, ni cuanto implica esta situación de la discapacidad desde el ámbito, comenzando por el ámbito familiar y de ahí trasladándolo a distintos ámbitos. La discapacidad tiene la particularidad antes yo usaba una palabra que era atravesarnos. Luego con el tiempo le he ido cambiando porque creo que la palabra atravesar tiene una connotación a veces que le damos una connotación negativa. Pero sí, el impacto de la discapacidad en una familia tiene muchísimas consecuencias y fundamentalmente la discapacidad atraviesa estados emocionales que las personas que somos profesionales y lo hemos vivido no somos ajenas a esos estados emocionales y a esas etapas. Una primera etapa es la que yo prácticamente hoy he abandonado, pero les quiero contar para poderlos introducir en el tema de discapacidad. Una primera etapa que creo que es en la que todas nos posicionamos, que es de la visibilización de la discapacidad y en esto de la sensibilización. Queremos que el otro conozca, queremos que el otro vea, queremos que el otro sepa de qué se trata. Y yo, uno de mis grandes profesores que he tenido en esta rama del derecho es el doctor Seda y el doctor Contegrán. El doctor Seda es el director del posgrado de Derecho de la UBA sobre discapacidad, y en algún momento él planteó que la discapacidad en el ámbito jurídico solo se podía hablar desde el aspecto doctrinario y científico. Yo en aquel momento, por lo que estaba atravesando, mucho esta posición no me gustó y no la compartí, pero después del transcurso del tiempo les tengo que decir que hoy entendí por qué debe ser así. Si bien la sensibilización y este visibilizar es necesario como un primer escalón, hay que ser muy cuidadoso en esto porque muchas veces, tanto en los distintos ámbitos, ya sea administrativos, judiciales, educativos, en la misma legislación, cuando utilizamos la palabra discapacidad, tenemos que ver desde dónde y cómo le estamos ocupando. Yo, para poderles significar esto, porque a lo mejor no me están entendiendo, muchas personas se hacen eco de la discapacidad, pero no por dar una respuesta a la discapacidad en sí, sino porque los hace sentir bien a ellos mismos. Entonces, yo al principio de la charla les voy a dar un pantallazo de qué es la discapacidad y cómo la debemos mirar, para después entender qué es lo que es un abuso sexual en personas con discapacidad y qué esperamos del proceso penal. Y para hacerlo más visible a esto, de lo que les estoy diciendo, por ejemplo, es una constante en las legislaciones, tanto de forma como de fondo. Cuando se introducen algunos aspectos de la discapacidad, pecamos de esto, de quedarnos en el primer escalón. Por ejemplo, nuestro Código Civil, que tiene 5 años, nuestro Código Civil y Comercial, que recepta justamente uno de los cambios paradigmáticos en esto de el juicio de restricción a la discapacidad, donde la regla es la capacidad, y es una consagración de los principios de derechos humanos y de los tratados internacionales. Tenemos como contrapartida algunos otros artículos que nos hacen confundir y nos hacen creer que son conquistas de los derechos de las personas con discapacidad, pero no es así. Un claro ejemplo, yo el artículo no lo sé de memoria, pero aquellos que a lo mejor han estado en algunas charlas o han tenido algún sucesorio, el artículo 2448 del Código Civil habla de la mejora del heredero, ¿sí?, que tenga discapacidad. Esto se presenta en muchísimas charlas como si fuera una conquista de los derechos y el reconocimiento de las personas con discapacidad. Les tengo que decir que no es así, ni mucho menos, porque el artículo habla de una liberalidad que tiene el causante de poder mejorar la posición en la herencia de cuando uno de los herederos, ya sea descendiente o ascendiente, sea una persona con discapacidad. Entonces, la conquista del derecho no está dada por ser una persona con discapacidad, termina siendo, como pasa muchas veces en los ámbitos donde hay que reconocerles derechos a las personas con discapacidad, queda
a la liberalidad de una tercera persona, en este caso que es el causante. Esto presentado, este artículo, pareciera que es un paradigma en cuanto al reconocimiento de derechos, pero les tengo que decir que en la práctica, lejos de ser así, porque quiero que ustedes, esta es la mirada, ¿no?, de posicionarnos, y termina siendo esto que creemos que es fantástico, pero en el llevado a la práctica, posiciónense ustedes con 3 herederos, 2 no tienen discapacidad, un hermano con discapacidad, y el padre plantea que al momento de su muerte va a hacer esto. Seguramente, como termine esto, es que este artículo no va a ser ocupado. Las personas que no tengan discapacidad van a ser las que van a determinar la voluntad del padre para prometerles que el día de mañana se van a hacer cargo de ellos, de esa persona con discapacidad. El verdadero reconocimiento hubiese sido que, por el solo hecho de ser una persona con discapacidad, él iba a heredar de una manera distinta, por no tener las mismas posibilidades, por no valerse por sí mismo, por un montonazo de circunstancias. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, creo que este es el punto. Es muy fácil posicionarse en un lugar de creer que estamos haciendo cosas por las personas y en reconocimiento de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, pero a lo mejor si nos replanteamos desde dónde lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, terminemos teniendo esto que a veces se presta a confundir el verdadero sentido que tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, y así pasa constantemente. Yo no digo que no sea legítimo, lo que digo es que en esto hay que ser serios, porque más de una vez yo soy sumamente crítica con los videos que constantemente vemos en las redes, que son fantásticos a la hora de sensibilizar, pero creo que no llevan a un cambio ni a una eliminación de las barreras reales que enfrentan las personas con discapacidad y su familia. Hay unos videos en las redes que son divinos, pero terminamos en la práctica viendo que lo comparte la mamá, que le molesta que su hijo sea compañero de un nene con discapacidad. Pero sin embargo, en el interno de ella cumplió con la inclusión y el reconocimiento. Es respetuosa en entender que es un escalón necesario por el que yo también pasé, pero no es donde debemos quedarnos, porque quedarse en ese escalón muchas veces termina siendo mucho más dañino que el no reconocimiento del derecho. Por eso es que yo me tomo esta molestia de hacerles esta introducción y hacerles esto que es muy visible en el Código Civil con este artículo, porque la mayoría de las reformas, la mayoría de las políticas públicas de las personas con discapacidad a veces pecan de esto, que se quedan con este escalón de visibilizar, de haber incorporado la palabra discapacidad, pero en la cuestión de la eliminación de las barreras y el verdadero reconocimiento no estamos en este estado. Quizás mi charla de principio, que va a ser netamente de discapacidad, los aburre un poco, pero decirles que básicamente yo en el Instituto de Derecho Penal no vengo a hablar de derecho penal porque seguramente ustedes están para enseñarme derecho penal, pero yo sí les vengo a contar un poquito qué es la discapacidad. Como primer medida, ¿qué es la discapacidad? Luego de muchos años, quiero que, este es lo primero que les quiero decir, las personas con discapacidad a través del tiempo lograron a cómo se tenían que denominar. Se las ha denominado de infinitas maneras y se las sigue denominando mal en muchísimos ámbitos, y la única aceptación que es por ellos mismos, ellos llegaron a este consenso, es personas con discapacidad, porque el acento está dado en la persona primero, y después en las deficiencias. Primero hablamos de persona, en una clara connotación con los derechos humanos. El concepto de discapacidad es un concepto que evoluciona y es un concepto que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Este es un concepto que, si ustedes lo ven, a veces hasta cuesta
decirlo y memorizarlo y trabajarlo, pero cada palabra que está desarrollada en este concepto es lo que se busca de que la sociedad entienda respecto de la discapacidad. La discapacidad no es mirada en sí misma, sino que la discapacidad está mirada como esta interacción de personas que tienen deficiencias, que de hecho todas las tenemos, pero el acento está puesto en la barrera que nosotros le ponemos, o no hacemos, o no tenemos actitudes para eliminar esas barreras, para lograr una interacción de estas personas plena y efectiva y en igualdad de condiciones que los demás. Este concepto no es un concepto cerrado, es un concepto que evoluciona, y como vamos a ver en los ítems que siguen, tiene la particularidad que toma el modelo social. Y por otro lado, no hay una concepción cerrada, ni un concepto cerrado de quiénes son las personas con discapacidad. A esta altura creo que todos sabemos que la discapacidad puede ser sobreviniente, que la discapacidad puede ser temporal, que no responde netamente, como en algún momento se creyó, a las discapacidades solamente visibles, aunque socialmente seguimos teniendo una seria dificultad para poder entender las discapacidades invisibles. Y básicamente, lo voy a decir en forma muy rápida, existen 3 modelos a lo largo de la historia respecto de la evolución de este concepto, de cómo se entendió la discapacidad a través de la historia. El primero, bueno, es el concepto que tenemos en la antigüedad: directamente las personas con discapacidad eran desechadas, sin ningún tipo de reconocimiento respecto ni siquiera del derecho a la vida. Pero donde me quiero centrar son en los próximos modelos, que es el modelo rehabilitador y médico. Nosotros tenemos una clara todavía, en algunos aspectos y algunas políticas, una clara internalización de este modelo, que es el modelo rehabilitador. Este modelo sigue mirando, o sea, ve a la persona con discapacidad en sus discapacidades específicas, individuales, no logra entender la sociabilización y la incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad hasta tanto no tenga una rehabilitación. Lejos está de reconocer esta concepción, la autonomía de las personas con discapacidad, y por otro lado, y el impacto más grande que tiene este modelo, es que este fue el fundamento de las políticas públicas que durante años han sido la base de todo el tipo de tratamiento hacia las personas con discapacidad. Y esto se los digo, este modelo, esto también, así como les digo que no se queden en el escalón de la sensibilización y de la visibilidad de las personas con discapacidad, cada vez que nosotros tratamos como profesionales un tema que atañe a personas con discapacidad, tenemos que tener muy en claro que el modelo de donde tenemos que salirnos es justamente el modelo médico para llegar al modelo social. El modelo social es el modelo receptado por la Convención de las Personas con Discapacidad, es el modelo que considera el origen de la discapacidad, obedece netamente a circunstancias sociales. Acá dejamos de ver la discapacidad en la persona en sí, sino que la discapacidad pertenece a todo y es una problemática de toda la sociedad. La mayoría de las conquistas de los derechos en todos los ámbitos de las personas con discapacidad vino dado fundamentalmente por cada uno de los sectores, porque cada tipo de discapacidad tiene particularidades y necesidades distintas, y las conquistas de los derechos han venido dadas justamente por la lucha de estos sectores en el reconocimiento de estos derechos. Es un concepto netamente de derechos humanos, de la dignidad de la persona, el reconocimiento, la eliminación de cualquier forma de discriminación. Dicho esto, de una manera muy escueta, porque en realidad el desarrollo de todo esto debería ser más largo, y a lo mejor debería tener una introducción desde derechos humanos, pero bueno, quiero llegar al sistema penal, y que es a lo mejor lo que a ustedes les interesa, pero básicamente esa es la posición desde donde tenemos que mirar
la discapacidad, teniendo en cuenta el modelo social, que existe muchísima bibliografía para que lo vean cuáles son los principios, y por otro lado, que el primer escalón que abordamos la discapacidad es en este de tomar conciencia, pero es donde no me quedo. Uno de los grandes problemas que tenemos, que me cuesta visualizarlo, que exista, que sea un problema, es la pregunta que constantemente surge en el ámbito penal, y qué es lo que determina legalmente la discapacidad de una persona. Entonces encontramos esta pregunta: ¿tiene que tener el certificado de discapacidad, el CUT? O lo que me determina legalmente la discapacidad de una persona es la sentencia de restricción a la capacidad. Yo acá no soy muy buena sacando fotos, pero les he puesto en el Power una fotito de lo que es un certificado, un CUT, Certificado Único de Discapacidad. Acá les he marcado que el CUT responde al CIF, que es un nomenclador internacional donde se han aceptado internacionalmente establecer a través de esta serie de códigos que tenemos acá cuál es el tipo de discapacidad que tiene la persona, cuáles son los apoyos que tienen. Este certificado responde a normativas internacionales. La autoridad de aplicación en la provincia de San Juan es la Dirección de Discapacidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Ustedes habrán escuchado muchísimas veces decir en el ámbito penal, cuando se formula una denuncia particularmente, pedir para cuando la persona es una persona con discapacidad mayor de edad y la denuncia la va a hacer otra persona, pedir al momento de hacer la denuncia la sentencia de restricción a la capacidad. Bueno, les cuento que esto, para aquellos que conocemos el tema de discapacidad, es tremendo, porque si yo tengo que equiparar, hablar de esto es confundir términos básicos a lo que hace a los derechos de las personas con discapacidad, porque lo que me va a determinar que soy una persona con discapacidad acá y en muchísimos países, porque tiene validez internacional, es el certificado, el CUT. La sentencia de restricción a la capacidad es lo que la mamá o el papá inician a los 18 años para determinar si esa persona, para qué actos de la vida va a necesitar apoyo, o para qué actos de la vida no, o para qué actos realmente presenta una discapacidad. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Y no solo, no necesito la sentencia de restricción, ni puede ser condición, porque si nos hacemos eco de los tratados internacionales, como sector vulnerable, el acceso a la justicia no puede quedar supeditado ni a un trámite judicial, ni a un trámite administrativo. Yo les doy el ejemplo que qué pasaría en nuestro país, en este amplio territorio que tenemos, una discapacidad totalmente visible, que no hace falta tener el certificado de discapacidad para darnos cuenta de ello, como puede ser una persona adulta, Down, ¿sí?, que viva en el campo donde nunca le tramitaron el certificado de discapacidad, menos porque para poder acceder al proceso de restricción a la capacidad, previamente debo contar con aquello que me acredita que es una persona con discapacidad. ¿Le vamos a negar, por ejemplo, que un tercero venga a denunciar por él en un caso de abuso, porque no cuenta ni con el certificado, ni con la sentencia? Entonces, en esto del rigorismo formal del proceso penal, y en esta confusión de términos, es muy importante tener en claro esto, que lo que determina la condición legal de una persona con discapacidad es el certificado único de discapacidad. El juez penal después podrá determinar, de acuerdo a las pericias, de acuerdo a los informes psicológicos, a lo que ordene y a lo que corresponde ordenar, porque siendo una persona vulnerable, habrán algunas cosas que no podrá ordenar en cuanto a la revictimización y el cuidado que ellos requieren, pero no podemos negarle el acceso a la justicia a una persona teniendo en cuenta primero esta confusión, creer que lo que me acredita es la restricción, y después subestimar este certificado de discapacidad, que muchas personas no conocen que la
junta evaluadora que realiza estos certificados responde a normativas internacionales. Esto no es que solamente tiene validez en la provincia. Este código que ustedes ven acá, este es un código que avala este certificado, este CUD, en todo el ámbito del país y también tiene validez internacional. Dicho esto, no crean que la confusión es exclusiva en nuestro ámbito provincial o entre nosotros nada más. Esto también se da, por ejemplo, cuando se modifica el Código Penal en el año 2010, cuando celebramos que los delitos de abuso sexual podían ser denunciados por cualquier persona y podían tramitarse de oficio. En el artículo, en el apartado A, encontramos el mismo error. Entonces dice que los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya sido declarada incapaz. Esto responde a lo que yo les dije al principio. Cuando las modificaciones de las legislaciones, tanto de fondo o como de forma, nos acordamos y traemos a cuento a las personas con discapacidad, sin tener en cuenta el impacto que esto va a provocar en el procedimiento, si nos habernos puesto en la situación que condicionar esta situación a la declaración de incapaz nos lleva a una clara vulneración de los derechos, porque si ustedes traen el punto que yo les conté recién, esto va totalmente en contramano con los tratados de derechos humanos, con la Convención de las Personas con Discapacidad, con las reglas de Brasilia, con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y los vuelve a poner en un estado doblemente vulnerable, porque si yo tengo que afrontar un proceso siendo víctima, siendo personas con discapacidad, y empezar a lidiar con la legislación, o sea, esta es la revictimización cuando en estas reformas nos hemos quedado en ese primer escalón que yo les hablé, que es hablar de discapacidad porque me acordé sin tener conocimiento de cuál va a ser el impacto dentro del proceso penal. Acá les hice un resumen un poquito. Miren, si alguien me quiere preguntar algo, mientras voy hablando, no hay ningún problema. Un poquito de cuando hablamos de los lazos de los derechos humanos y las víctimas. Indudablemente, tratados, constituciones, documentos internacionales. Este bloque no solo integra los derechos fundamentales del imputado, sino también de la víctima, y dentro de los organismos de aplicación lo que buscamos es el derecho a la tutela judicial efectiva. Que esta palabra parece también que la repetimos a veces como discapacidad por poner tutela judicial efectiva, pero en la práctica muchas veces hacemos agua y no termina resultando. Fundamentalmente, ¿cuál es el objeto? Es la integración de la víctima al proceso. Es una participación activa, pero también adecuada a esta persona, ¿sí? A fin de que sus preocupaciones e intereses puedan y deban ser atendidos en el proceso penal. Indudablemente, muchas veces este balance cuesta lograrlo. Bueno, ya sabemos que desde una perspectiva histórica, que esto lo puse muy cortito porque ustedes lo deben saber muy bien, está dada obviamente por la expropiación por parte del Estado, el conflicto de la víctima. Encontramos un Estado que nos dice cuáles son los bienes jurídicos protegidos, y a partir de ahí, bueno, esta instauración del sistema penal en manos del Estado. En el ámbito internacional actualmente no existe discusión alguna en considerar la víctima del delito junto al victimario en igualdad de condiciones. Esto ya traspasa lo que puede llegar a ser un ámbito de discusión, porque directamente ya es una exigencia social, no es un problema individual, sino cuando hablamos de
víctima, estábamos hablando de una problemática que tiene un impacto en la sociedad, un problema de derechos fundamentales. Los documentos internacionales básicamente que tomamos son la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención de los Derechos del Niño, Convención de las Personas con Discapacidad, Reglas de Brasil. Nuestra Constitución Nacional también, obviamente, nos habla en el artículo 75, específicamente como sectores vulnerables, nombra a las personas con discapacidad, y por otro lado, en esto que habla de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato. Yo les he traído un concepto que tomé de proceso penal, todos sabemos en qué consiste el proceso penal, pero básicamente les quiero traer de qué normas nos podemos valer dentro del proceso penal. En la provincia de San Juan actualmente todavía rige la ley 754O, que ninguna de sus normas contiene la palabra ni siquiera, de un modo de hacerle visible discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad dentro del proceso penal las asimilamos en cuanto a la participación como víctimas, como una víctima más. No tiene este trato diferenciado que nos pide la Constitución y que nos piden los tratados internacionales. En la ley de cámara Gesser o conferencia videograbada, el artículo 296 del Código Procesal Penal habla de menores. En esta ley no se tuvo en cuenta las personas con discapacidad, si bien actualmente se la utiliza como un recurso, como se hace también con las víctimas de trata, pero la ley no lo nombra. Hay una ley en la provincia de San Juan que a mí me encanta, que es la ley de violencia familiar, que esta ley se hizo eco de la Convención de las Personas con Discapacidad, y entre sus normas encontramos una serie de artículos que tienen una clara sintonía con la problemática de las personas con discapacidad. Es un gran elemento a los fines de hacer valer en la justicia los derechos de las personas con discapacidad. Toca muchísimos ámbitos, muchísimas problemáticas, y si las sabemos leer junto con la Convención, creo que nos abre las puertas y nos da una herramienta fantástica. Básicamente, ¿qué debemos lograr en el procedimiento penal? El procedimiento penal sabemos que tenemos esta falta de normas que, a ver, no es exclusivo de la provincia de San Juan, sino que responde a una problemática mundial en esto que vamos cambiando la mirada del trato a las personas con discapacidad. Básicamente, ante la ausencia de normas, debemos lograr la aplicación y el cumplimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad, las reglas de Brasilia, y básicamente dentro de la Convención de las Personas con Discapacidad encontramos 3 artículos que creo que hacen el resumen de lo que necesitamos en el procedimiento penal cuando encontramos estas ausencias de normas, o a qué debemos aspirar en futuras legislaciones. El artículo 9, que habla de la accesibilidad física, y este artículo creo que hasta acá todos tenemos en claro de qué habla, ¿no? De esto de permitir a la persona y eliminar cualquier tipo de barrera en el entorno físico, transporte, información, comunicación. Pero este artículo tiene una particularidad, que si nos quedamos con este artículo, muchas veces, como políticas públicas, se cree que se da respuesta porque nos quedamos en los primeros escalones que le hablé. Sinceramente, la accesibilidad es un artículo importantísimo, pero les quiero decir que cuando una persona con discapacidad acude a un poder judicial, cuando llega como víctima, parte de un proceso, la menor dificultad es esta. Tiene que estar, es necesario, la señalización, tener una rampa adecuada, todo eso es necesario, pero no es lo único. Y muchas veces, cuando cumplimos con el artículo 9, nos olvidamos que cuando una persona con discapacidad
llega a reclamar justicia, lo menos importante en ese reclamo de justicia, sin dejar de ser importante, es la accesibilidad física. Es uno de los elementos, pero no es el único, porque la accesibilidad física debe ir acompañada del principal, que es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia, yo voy a tomar esta frase que luego le iremos desarrollando, que es el ajuste necesario de los procedimientos y adecuados para cada persona con discapacidad. Yo les voy a traer les voy dando ejemplos. Muchas veces, cuando la víctima de abuso es una persona con una discapacidad, como es el autismo, creemos que a esta persona estamos dando respuesta cuando decimos que el testimonio se le va a tomar en una conferencia videograbada con un especialista. Yo les tengo que decir que esa cámara Gesell directamente ni la hagan, porque ese niño no va a hablar. Ese niño que el autismo tiene connotaciones conductuales muy específicas, donde una de las problemáticas es el poder llegar a sociabilizar. Seguramente que lo que tengamos que incorporar va a ser únicamente el testimonio de su psicóloga, que va a ser el testimonio de él, y empezar a incorporar a esto como una prueba absolutamente válida, porque si yo voy a tomar como prueba una cámara Gesell de un niño autista, que esperamos que nos cuente un relato que no va a contar, y nos estamos quedando, que estamos ofreciendo a esta persona con discapacidad un sistema que no le va a dar respuesta, porque no está adecuado a las necesidades de él. Entonces, cuando hablamos de estos ajustes necesarios, es muy importante que cuando una persona con discapacidad está dentro del proceso penal, es muy importante mirar esto, las circunstancias que los rodean, ni hablarles de cuando estamos hablando de personas que son sordos mudos. Muchas veces se cree que la forma de comunicación es la lengua de señas. Les tengo que decir que la mayoría de las personas sordomudas tienen dialectos intrafamiliares donde no responden a lo que conocemos como la lengua de señas. Entonces, si nosotros ponemos a su testimonial a que sea traducida o se le traduzcan las personas a través de un intérprete de señas como perito, yo no sé si en todos los casos va a dar respuesta, porque a lo mejor el intérprete tenga que ser su mamá o la persona que lo cuida con quien entabló la forma y el dialecto en la que él se comunica. Porque nosotros queremos escuchar una historia, y esa historia muchas veces va a ser contada no como nuestro sistema lo permite. Esa historia va a ser contada de acuerdo a las necesidades y los ajustes de esa persona con discapacidad. Y ese es el desafío, ese es el poder entender que realmente cuando hablamos de igualdad, hablamos de esta igualdad, cómo esta persona va a participar en el proceso, cuando nosotros somos los que debemos eliminar las barreras. El artículo 16 de la Convención habla de los apoyos, y en la última parte habla de fundamentalmente la protección que les debemos brindar a las personas con discapacidad, la información, cómo reconocer el abuso, porque ustedes saben que yo más adelante les voy a hablar un poquito de qué se entiende por abuso y la diferencia que existe entre las conductas que se dan en las personas con discapacidad frente a este tipo de delitos. La regla de Brasilia, que bueno, creo que la mayoría la conocen, es el acceso a la justicia de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, y habla del artículo 25, no se los quiero reproducir textuales, pero habla también de esta adaptación, pero hay una palabra que trae las reglas de Brasilia que a mí me encanta para la aplicación específicamente de las personas con discapacidad, que es la simplificación de los procesos. Yo creo que no hay una palabra que pueda dar mejor respuesta que esta palabra que trae el artículo 34. Las personas con discapacidad muchas veces, para que se respeten sus derechos, es necesario la simplificación del proceso.
Bueno, la pregunta es si esto se cumple. Yo básicamente creo que estamos en un gran camino. El desafío, yo tengo puestas las esperanzas en lo que ha iniciado la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, porque empezó con esto de una perspectiva de género, y aquello que hace 10 años atrás pensábamos que no iba a ser posible, a lo mejor en el fuero penal, tener sentencias con perspectiva de género. Creo que el segundo desafío de nuestra Corte de Justicia de la provincia de San Juan es lograr lo mismo con las personas con discapacidad. El camino sé que es largo, sé que no se logra de un día para el otro, las capacitaciones son muy necesarias, pero bueno, el desafío está puesto. Yo después les voy a contar la experiencia que he tenido respecto en causas en que me ha tocado acompañar a víctimas de abuso sexual cuando son personas con discapacidad. Y bueno, nos queda mucho camino, pero creo que esto se está iniciando. ¿Qué es el abuso sexual? ¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual? Y acá se dan algunas connotaciones particulares. Yo les voy a decir por qué es esta particularidad. Porque las personas con discapacidad fundamentalmente crean dependencia, necesitan apoyos. Entonces, muchas veces, o porque no entienden los conceptos que le podemos vertir, por ejemplo, desde un jardín de 5 años a un niño, quién te toca el cuerpo, cuándo te lo pueden tocar, cuáles son tus partes íntimas. Nos encontramos como contrapartida niños, a lo mejor de la misma edad, con una dependencia de cuidado física constante. Lo limpian, lo cambian, lo bañan. O por otro lado, con una deficiencia cognitiva, donde el niño estos conceptos no los puede incorporar. Entonces, ya partimos de la base que determinar cuándo estamos hablando de abuso, cuándo ellos pueden identificar el abuso, ya es todo un desafío. De hecho, los que trabajan en juzgados penales sabrán que es una constante de aquellas personas que están inmovilizadas, que dependen permanentemente de 3 o 2 personas para su aseo personal, para bañarlas, para cambiarlas, y de repente esta persona aparece embarazada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distingo cuál es el límite del que me limpia? ¿Cómo el victimario va utilizando y valiéndose de esta dependencia del otro? Pero ¿cuándo es el otro cuando puede identificar esa conducta? ¿Cómo hago yo para identificar que mi cuidador está abusando o que está haciendo un camino para abusarme? ¿Cómo hago para determinar que me toca las partes íntimas o que si es el que me limpia? Pero después terminé embarazada. Entonces, ahí el límite de esta conducta que quiero reprochar en la víctima, a veces es muy difícil de poderla determinar, porque no la entiende, porque la dependencia es tal que no la puede advertir. Muchos autores ven como que solamente podemos hacer este trato diferenciado respecto del abuso sexual solamente a las personas que tienen una deficiencia mental o una enfermedad mental. Yo estoy en la posición de que cualquier estado de inferioridad, ¿sí? Cuando se valga el otro para cometer el abuso, ya es suficiente para determinar esto, porque los grados de dependencia de las personas con discapacidad a veces no son solo los que vemos, existen muchísimas formas de dependencia de las personas con discapacidad. Yo acá les he enumerado algunas: la edad física, cognitiva, dependencia psíquica, física, económica, emocional, cognitiva, aislamiento, falta de accesibilidad. Y en la dependencia emocional, esto es muy, muy palpable y se ve muchas veces, porque ustedes no sé si se han dado cuenta que algunos síndromes
conllevan a que sean personas demasiado afectuosas. Entonces, en ese entablar esa afectividad, en eso que ellos abrazan, es cuando el otro utiliza esta dependencia para cometer los abusos. Obviamente que todas estas circunstancias son tomadas por el abusador, y lo lamentable que la característica que comparten es la dependencia, que obviamente hacen favorable el sometimiento sexual de las personas con discapacidad. Los actos procesales donde vamos a necesitar los ajustes y una mirada distinta básicamente son dos, que es la denuncia y la testimonial, ¿no es cierto? Bueno, la denuncia creo que en el primer punto, creo que se los aclaré, el limitar quién denuncia por una persona con discapacidad, cuál es el requisito, si es necesario la sentencia de restricción, creo que eso se lo expliqué al principio. Y respecto a las testimoniales, bueno, la participación de la víctima en el proceso se deberá necesariamente ajustar a la luz de los tratados internacionales, la Convención de las Personas con Discapacidad, las reglas de Brasilia, la Constitución Nacional y la Ley de Víctimas de Delito, que es la 27372. Básicamente en los procedimientos y en la cuestión fáctica lo que vemos es que muchas veces el trato de las personas con discapacidad cuando son menores no presenta mayores dificultades en esto de los ajustes en el procedimiento o simplificación, porque tenemos totalmente ya incorporado la Convención de los Derechos del Niño en cuanto al interés superior del niño. Entonces tratamos a un niño con discapacidad bajo el amparo del interés superior del niño, pero no respecto de la particularidad de la discapacidad. Y miren, y esto es así, ustedes saben que en la provincia de San Juan yo busqué durante mucho tiempo algunas sentencias que tomaran los principios de la Convención de las Personas con Discapacidad en procesos judiciales que no fueran ni la restricción a la capacidad, ni procesos de amparo. Tuve como sorpresa, seguramente deben existir otros, pero yo pude tener acceso solamente a un fallo de la doctora Elena de la Torre, donde en un proceso sucesorio tuvo en cuenta la condición de discapacidad, la suspensión de los términos y la forma de notificación porque era una persona no vidente. Yo no he encontrado en otro proceso judicial, tanto civil como penal, que no sean estos dos procedimientos que les hablé, donde tomemos como punto la Convención de las Personas con Discapacidad. Hay un caso en San Juan que se puso en discusión el tema de la denuncia de una persona adulta con una discapacidad mental sobreviniente, que se discutió esto de quién denunciaba, y la Corte de Justicia de San Juan sacó un muy buen fallo, un fallo muy interesante, específicamente, pero se basó en el acceso a la justicia, en las reglas de Brasilia, pero no hizo mención a la Convención de las Personas con Discapacidad. Si bien el fundamento en los ajustes del procedimiento y el acceso a la justicia era el mismo, específicamente no se nombró. Pero fue un gran fallo y creo que responde a esta mirada de derechos humanos y de acceso a la justicia. Nuestra Constitución Nacional, bueno, ya se los dije, encontramos en el artículo 75, específicamente en los derechos de las personas con discapacidad, y hablando de esto de la igualdad, ¿no? La jurisprudencia ya ha fallado en este sentido, que se entiende por igualdad, encontramos muchísimos fallos, y ¿qué debemos hacer para que se entienda esta igualdad de condiciones? La ley de víctimas nos trae muchísimos aportes y una mirada a la que debemos valernos, tanto los que ejercemos la profesión como aquellos que están en el Poder Judicial, que en el artículo 4, inciso B, las actuaciones de las autoridades responderán a los principios de enfoque diferencial para la adopción de medidas de ayuda, atención, asistencia, protección de la víctima.
que se tendrán en cuenta dependiendo del grado de vulnerabilidad que presente, entre otras causas, ya sea por razón de la edad, del género, y nombra la discapacidad. Entonces, bueno, esta ley indudablemente se hace con los principios de nuestra Constitución y también recepta los principios de los tratados internacionales. También en esta ley, en el artículo 4, inciso C, trae el principio de la no revictimización y de la intervención en el proceso se limitará solamente a circunstancias imprescindibles. Acá en este punto es muy importante el tema de la no revictimización, que hace la dignidad de las personas con discapacidad, porque les cuento que en la práctica, al menos en mi experiencia, cuando me tocó acompañar a personas con discapacidad víctimas de abuso, la falta de conocimiento a veces de las personas encargadas de acompañar en el procedimiento no fue fácil. Yo no quiero dar mayores características, pero para no dar, para que ustedes no asocien a lo mejor, pero bueno, una de las causas era una persona adulta, síndrome de Down, 50 años, y bueno, pasé por esta dificultad, que quién denunciaba y quién podía denunciar y cómo podía denunciar, si necesitaba la restricción. Por otro lado, una de las preguntas que se me hizo fue, en los pasillos, me comentó que esta persona era homosexual. Y les cuento que también este es otro de los conceptos que cuesta incorporar. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida sexual, tienen derecho a tener hijos, tienen derecho a tener una preferencia sexual. Y eso, ustedes imagínense, para esta persona que no solamente había sido víctima por parte de uno de sus cuidadores, enfrentar un sistema, creo que lo dimensionen y lo vean, enfrentar un sistema judicial donde la pregunta se le hace a la víctima. Y este ejercicio que lo hacemos muchas veces con esta mirada de perspectiva de género, también tenemos que ejercitarla en las personas con discapacidad. Como si estuviese vedado para ella tener una vida sexual, tener la vida sexual que quieren y con quien quieren. Entonces, la puesta siempre en duda del relato de las personas con discapacidad es una constante en estos procedimientos. Que ya nos hemos despojado a lo mejor cuando son niños. Ya pasamos esa etapa en que a los niños no se les cree. Bueno, las personas con discapacidad, sobre todo mental, es una constante la puesta en duda, y aquí está la revictimización, ¿no? Del relato. Obviamente que resulta imprescindible avanzar en la provisión de apoyos, de ajustes en el procedimiento para lograr una real tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad en real condiciones de igualdad. El procedimiento para las personas con discapacidad, de por sí para la víctima, sabemos que es tremendo, lo dimensionemos para una persona con discapacidad, con las dificultades de poder contar su relato, con las dificultades de esto de no entender cuáles son los ajustes, cuál es la simplificación del proceso. Dentro del proceso, si antes era vulnerable, sabemos que es doblemente vulnerable. Sabemos que lograr la igualdad dentro del procedimiento penal es muy difícil, pero con esta mirada, con esta perspectiva de derechos humanos, con esto de empezar a mirar a la discapacidad, despojándonos de este primer peldaño o de incorporarla al procedimiento como a nosotros creemos que es. La primera pregunta que uno debe hacerse cuando una persona es víctima de un delito, cuando es una persona con discapacidad, es a ver cómo hago para ponerme en el lugar de él, para que él pueda participar. Porque muchas veces los elementos, los recursos que tenemos dentro del sistema penal no son los adecuados para esa persona. Acá vuelvo al artículo 13, que son estos ajustes necesarios en el procedimiento. Y en esto hay que usar el sentido común, la imaginación. No se vulneran los derechos del imputado. Nosotros en
en nuestro Código Penal tenemos, en primer lugar, la libertad de la prueba y el control de la prueba por parte de la defensa del imputado. Esto se puede trabajar y se debe ejercitar y se debe trabajar. En las reglas de Brasilia, como les dije, con la simplificación de los procedimientos es fundamental. Y siempre remarcar que estos ajustes procedimentales no tienen que ver con la relajación de las formas, ¿sí? Ni con las reglas del proceso, sino lo que tratamos es de nivelar este juego y en definitiva que el procedimiento penal tenga sentido, porque si yo traigo a una persona con discapacidad a un procedimiento penal y no le brindo estos ajustes, como le dije, el niño con autismo en una cámara Gesell no va a poder, no vamos a obtener nada de ese relato. Pero si podemos entender que la forma de comunicarse, el único testimonio que vamos a tener es el de su terapista de confianza, que es la persona con que él logró entablar una relación y un vínculo social, y bueno, tendremos que posicionar y ver la forma en cómo hacemos valer este testimonio dentro del proceso. La contrapartida es la nada misma, la sumatoria es cero, y dejar esto como que no pasó nada, lo cual es aberrante, ¿no? Eliminar las barreras creo que es el compromiso de todos, fundamentalmente en la capacitación. Yo sé que a veces no es muy atractivo el tema de discapacidad o hacer un posgrado de discapacidad, pero creo que a veces es necesario y es un complemento. Yo siempre me quedo con la frase que escuché en algunos de las personas que acompañé, y en esto que es permitirles contar su historia. Y contar su historia es muy fuerte cuando el sistema judicial se los niega. Ya demasiado de verdad tienen con enfrentar una vida con una discapacidad. Por lo general los abusos en las personas con discapacidad son personas de netamente confianza, donde ellos tienen, se valen de una cuestión afectuosa, y enfrentar el sistema, ustedes no saben lo difícil que es para ellos. En todos los casos, lo que a mí me ha pasado en estos procedimientos es que la respuesta a veces no es la esperada, el procedimiento se torna durísimo para ellos, con un balance familiar donde terminó también lesionando y revictimizando el procedimiento a esta persona. Ni les cuento de la noticia, de cómo es manejada por parte de la prensa. Es muy fuerte y donde la familia decide abandonar las instancias que quedan por venir en salvaguarda de lo que se lo voy a decir de esta manera, de lo que quedó o pudo quedar sano de esta persona. Porque si bien el delito de abuso sexual en cualquier persona crea y lesiona, y sabemos que los daños son de por vida y que hay que trabajarlo, yo no les puedo explicar lo que significa los daños que quedan de por vida en estas personas, que tienen un plus. El plus es la vulnerabilidad, y por otro lado, lo que no solo ellos, sino también como familia, se trabaja para que ellos se inserten en la sociedad. Entonces, cuando este tipo de cosas pasa, la sensación familiar es que se trabajaron durante 20 años para sociabilizar a esta persona, para que tenga educación, para que pueda relacionarse, volvemos a foja cero. Y si el sistema tampoco los acompaña, no tiene sentido. Entonces, bueno, básicamente a la víctima le asiste el derecho a su integridad, que se repare la ya violentada y evitar fundamentalmente que se la estigmatice. Así que bueno, esto es lo que les quería contar. Sé que a lo mejor tienen preguntas para hacer. No sé si hay preguntas, Cintia. Sí, doctora.
Dice Marcela Belli, a partir de la denuncia, sea causa penal o bien por la 989 en otro tipo de violencia, quien acompaña desde el Estado a la persona con discapacidad que sufre el abuso sexual y no hay red familiar y social de contención. Perdón, a partir de la denuncia, sea causa penal o bien en otro tipo de violencia. Quien Sí. acompaña desde el Estado a la persona con ¿Quién discapacidad. acompaña desde el Estado a la persona con discapacidad? Bueno, o sea, cualquier persona ya sabemos que tenga conocimiento de un abuso o de cualquier lesión de derecho de una persona vulnerable está obligado a denunciar, y por otro lado desde el Estado sabemos que es la asesora de menores quien va a representarlos en cualquier tipo de proceso judicial. No sé si ahí es lo que me está preguntando. Otra consulta de Carolina Moreno dice, quisiera saber cómo puede dar un consentimiento válido a una persona con discapacidad, teniendo en cuenta que tiene derecho a la sexualidad. Mira, ese es uno de los temas más complicados dentro del ámbito de las discapacidades mentales, ¿no? Yo creo que acá la mirada hay que ponerla en la persona que comete el abuso. Yo como persona con discapacidad tengo deseos sexuales, es legítimo que los tenga, tengo derecho a tener una vida sexual. Ahora, la mirada va a estar puesta en el otro que le debe el cuidado, ¿sí? Como parte de esta sociedad, a una persona vulnerable. Si el otro se valió de su discapacidad, se valió de su dependencia, o en este que puede haber confundido, cuáles son las acciones que desplegó el otro, ¿no? Para lograr el consentimiento de este. En ese caso, la mirada es distinta. Es un tema muy difícil el consentimiento, pero bueno, sabemos que también a través de pericias se puede determinar cuál es el grado de madurez de esta persona, cuál fue el vínculo, cuáles fueron las actitudes que tuvo el otro para con esa persona. Creo que ahí en ese caso la investigación tiene que estar radicada y puesta fundamentalmente en esto. No crean que es fácil, no es fácil, sé que ni para los jueces, ni para los fiscales, determinar esto, porque es un desafío, pero bueno, como les digo, en ese caso lo que se tiene que mirar es la conducta del otro, a ver qué fue lo que hizo el otro para llegar al consentimiento. Y si ese consentimiento obviamente ha sido a través de un engaño, o ha sido, a ver, hay personas con discapacidad que se les ha autorizado judicialmente a casarse. Entonces, a ver, sí existen informes que se pueden hacer para determinar esto. Invitamos también a todos los participantes a que de forma respetuosa, si quieren habilitar su micrófono, hacer la consulta, aprovechando que la doctora Altamira ha dispuesto de su tiempo y generosidad en los conocimientos, entonces aprovechen en este momento a sacarse todas las dudas. Mira, acá en esta pregunta que me dice Mariana Ruiz, que soy miembro, sí, tengo clarísimo el trabajo que existe de la Dirección de Discapacidad, las políticas, tanto políticas públicas provinciales y nacionales para la obtención, y lo que se ha hecho para los lugares alejados para que las personas cuenten con el certificado único de discapacidad. Lo que yo quería poner en manifiesto, que lo que determina que una persona en el ámbito penal puede determinarse su discapacidad es con la validez del CUT, ¿sí? Y para hacerlo mayor significancia del acceso a la justicia, que aún sin contar con un certificado de discapacidad, si esa persona tiene una discapacidad notablemente visible, ¿sí? No se le puede negar el acceso a la justicia porque la denuncia la haga, estamos hablando obviamente de personas mayores, y que la denuncia la haga otra persona. Cuando es un sector vulnerable y cuando es una discapacidad, creo que todos tenemos el deber de denunciar y no privar el acceso, haciéndonos la pregunta si existe una sentencia de restricción a la capacidad o si no, o si el que es válido es el certificado. Creo que el acceso a la justicia es algo que debemos dejarlo de discutir
respecto a los sectores vulnerables. Yo no he visto otra pregunta, chicas. No, en el chat ha sido súper clara su exposición, así que la verdad que pocas preguntas han habido. No sé si alguien en este momento quiere hacer alguna consulta. Bueno, tienen, por supuesto, para quienes no conozcan la plataforma, pueden solicitar la palabra en la fila de participantes. Si alguien no tiene buen micrófono y no lo puede hacer por micrófono, lo puede escribir por el chat y lo leemos, aprovechando de que el tema es por demás interesante y la verdad que da para un debate interesante. Bueno, y felicitaciones ahí. Y saludos, doctora. Bueno, si no hay... Sí, evidente, más que clara la charla. Ha sido una excelente exposición, como bien nos están diciendo en el chat, muy completa. Discúlpame, soy Mariana Ruiz. Quería ver, hay una pregunta muy interesante que no se ha respondido. Una chica Moreno creo que la hace, ¿qué pasa cuando las dos personas son con discapacidad? El abusador y el abusado, supuestamente, digamos, y cómo saber si hay un consentimiento, ¿no? ¿Qué medidas se toman en ese caso? Ese es otro tema que da para otra charla, que también es muy fuerte el tema de la discapacidad no como víctimas, sino como imputados. Sabemos que también existe una clara violación muchas veces de derechos humanos cuando la persona, el imputado es una persona con discapacidad, una discapacidad mental. Muchas veces en las sentencias dicen este confinamiento no en algunos centros hasta que las circunstancias mejoren, y las circunstancias a veces de la discapacidad no mejoran. En ese caso, que lo que vos planteás es muy común, porque ahí tenés que ver, en primer lugar, en esto que es la sexualidad de las personas con discapacidad. A ver, tienen deseos como cualquier persona. Lo que hay que trabajar es, por un lado, si fue abuso, si existió el consentimiento, si entendieron el acto, y bueno, todos sabemos que desde el punto de vista penal, esa persona si no ha comprendido lo que estaba haciendo, bueno, no le va a caber la responsabilidad y va a tener formas alternativas, ¿no? Pero es un tema que se da muy a menudo y es muy difícil, sobre todo para las familias. Para las familias esto es un tema muy, muy difícil, pero bueno, a medida que esto se va trabajando y vamos teniendo políticas públicas y a las familias se las va acompañando, estas cosas las vemos menos, pero siguen existiendo. No sé si queda alguna otra consulta, Cintia. No, solo felicitaciones, saludos desde Tucumán inclusive, y muy clara su exposición. Agradecimientos para la doctora. Por lo menos no veo ninguna, porque suele pasar, muchas gracias a Mariana Ruiz, porque suele pasar que por ahí se corren, no se logran ver todas las preguntas, así que le agradezco. Bueno, básicamente yo agradecerles por esto, por poner en un Instituto de Derecho Penal el tema de discapacidad. Como les dije, seguramente que de penal me enseñan ustedes a mí, yo es muy poquito lo que puedo saber de derecho de penal, pero sí que empecemos a aquellos que hacen derecho penal, empecemos a tener esta mirada y esta perspectiva respecto de las personas con discapacidad. Creo que
que si el disparador a ustedes les sirve, y cuando les pase o lo tengan, tengan algunos conceptos que sean disparadores para usted. Creo que la misión está cumplida. Un beso grande. Está la directora del Instituto de Derecho de Discapacidad, Valeria Escabarren, que seguramente ella tiene muchísimo para aportar y hace un gran trabajo por las personas con discapacidad. También invitarlos a aquellos que les interese. Valeria es coordinadora del posgrado de Derecho de Discapacidad de la UBA, es sumamente interesante, así que bueno, lo dicta el foro junto con la UBA, así que también los invito a ese posgrado. Bueno, doctora, agradecerle a usted por el tiempo que nos ha entregado, por la maravillosa exposición. La verdad que los comentarios dan cuenta de eso. Creo que son demasiado generosos. No, para nada. La verdad que es ser justo con esto. Y el tema es por demás interesante. Nosotros llevamos una especie de registro de actividades en épocas de pandemia, y queremos contarle gratamente que la actividad del día de hoy ha superado nuestro récord de participantes. Hemos tenido un pico de 46 participantes en el día de hoy. No sé cómo habrán sido el resto de las charlas que se están haciendo a través de esta plataforma en el Foro de Abogados, pero para nosotros esta ha sido la que más ha convocado, así que agradecerle porque ha sido un tema muy convocante, pero por la importancia del mismo, y ha sido muy clara la exposición. Así que, y agradecerles a todos y a todas los quienes se han conectado en esta tarde para hacerle frente a la emergencia sanitaria a través del conocimiento, a través de la capacitación permanente, y aprovechando, por supuesto, como dije recién, la generosidad de la doctora. Ojalá, doctora, en algún momento podamos retomar la presencialidad y tenerla de visita en nuestro instituto para poder seguir avanzando y profundizando en el tema. No, por favor, y también, ya que estás acá, Nahuel, vos sabés que tengo contacto que algunos conocerán con esta causa famosa de estos chicos con discapacidad en la provincia de Mendoza, con el abogado de esta causa, que bueno, fue tremenda. Así que bueno, alguna vez podemos hacer un enlace entre el Instituto de Derecho de Discapacidad con ustedes, y a lo mejor convocar a este colega para que nos cuente cómo fue esta causa, que fue realmente, creo que es muy fuerte, y él como profesional también tuvo que sortear estas dificultades en cuanto a la comunicación de los chicos y cómo pudieron llegar a atravesar este proceso judicial. Así que bueno, a disposición de ustedes, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Bueno, gracias a todos por participar.